Muchas gracias por reproducir el video y permitirme compartir esta información. En el video anterior se abordaron temas relacionados con la señal de corriente alterna, es decir, tanto sus diversas formas posibles como características de la misma, siendo alguna de ellas el periodo, el ciclo, la frecuencia, la amplitud, los valores pico a pico, los valores instantáneos, así como su relación entre ellos. Sin embargo, aún existen conceptos importantes que tenemos que ver para poder entender de mejor manera y con mayor profundidad lo que es una señal de corriente alterna, en especial la señal senoidal. El primer concepto que habremos de ver es el del ángulo de fase, así como también el del radián. Entendamos que el radián es una unidad de medición para el eje horizontal. De igual manera lo puede ser el tiempo o los grados. El término radián puede definirse de la siguiente manera. Es una parte de la circunferencia de un círculo, el cual tiene una longitud igual al radio del mismo, donde el ángulo resultante es lo que se le conoce como radián. Y el radián equivale aproximadamente a 57.296 grados o bien redondeado a 57.3 grados aproximadamente. Para entender mejor esta idea, veamos la siguiente simulación. Para esta simulación tomaremos como punto de referencia una circunferencia, la cual tiene un radio inscrito en él. Si a este radio lo trasladamos al perímetro de la circunferencia, podremos observar que se genera una especie de rebanada. Si a esta rebanada la hacemos girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj hasta llegar a 180 grados, se observará que cabe completamente 3 veces dentro de media circunferencia, y aún así queda un remanente. Este remanente es de 0.14, 15, 92, 65, etc., por lo que se concluye que en medio círculo un radián cabe 3.14 veces, es decir, pi radianes, concluyendo que la circunferencia total equivale a 2 pi radianes. Y es de esta manera en la que el radián se forma y tiene un equivalente en grados de aproximadamente 57.3 grados. Una vez que hemos visto que existe una relación directa entre radianes y grados, podremos entonces realizar una serie de conversiones. En la imagen se pueden ver las ecuaciones que nos guían para llegar de una unidad a otra. Dado que varias fórmulas eléctricas contienen un multiplicador en función de pi, resulta preferible calcular ángulos en radianes en lugar de hacerlo en grados. En esta imagen podemos observar algunas equivalencias, tomando una circunferencia en la cual hay ángulos ya definidos en múltiplos de 30 grados. Asimismo, están su equivalente en radianes. Por ejemplo, 30 grados equivale a pi sobre 6 radianes. 210 grados equivale a 7 pi sobre 6 radianes. 330 grados equivale a 11 pi sobre 6 radianes. Y así sucesivamente. Esto, como se comentó, es solo un ejemplo de algunas equivalencias. En caso dado de que se requiera un grado o unos radianes más específicos, habrán de utilizarse las fórmulas antes citadas. Veamos ahora lo que es el concepto de velocidad angular, omega. Es de particular interés que la forma de onda senoidal pueda generarse a partir de la longitud de la proyección vertical de un vector unitario, con un radio que gira con movimiento circular uniforme alrededor de un punto fijo, tal y como podemos verlo en la imagen. La velocidad con la que el vector unitario gira alrededor del centro se llama velocidad angular y se determina por medio del siguiente razonamiento. Tomemos en cuenta los cursos de física elemental o de mecánica clásica en la que se definió que la velocidad es distancia sobre tiempo. Bien, si hablamos ahora de una partícula que está girando, vamos entonces a ver lo que son los
parámetros angulares, en este caso velocidad angular y distancia angular. Y siguiendo ese mismo razonamiento de la física clásica, podemos determinar que la velocidad angular es igual a la distancia angular, determinada ya sea en grados o radianes, entre tiempo, determinada en segundos. Si a estos conceptos los sustituimos por sus variables correspondientes, podremos observar lo siguiente. Omega, que es la velocidad angular, es igual a alfa sobre t, siendo alfa la distancia angular y t el tiempo. Al despejar alfa podemos observar que es igual a omega sobre t. Tenemos que tener en consideración esta ecuación puesto que la estaremos utilizando con frecuencia. Más adelante veremos el porqué. En cuanto al concepto de frecuencia angular, también determinado con la letra omega, es importante entender el siguiente razonamiento. El tiempo que se necesita para completar una revolución equivale al periodo de la forma de onda senoidal, y los radianes existentes en este intervalo de tiempo son de 2pi. Por lo tanto, esta idea la vamos a expresar de la siguiente forma. Omega es igual a la distancia angular. En este caso, la distancia que se recorre para generar el ciclo completo es de 2pi. Y el tiempo, como se mencionó, está determinado por t. Entonces, este parámetro se va a determinar como frecuencia angular. Ahora bien, tomando como consideración que la frecuencia es igual a 1 sobre t, podemos dar un paso hacia adelante y plantear esta ecuación de la frecuencia angular de la forma en la que omega será igual a 2pi f. La ecuación establece que a mayor frecuencia de la forma de onda senoidal generada, más alta debe ser la velocidad angular. Respecto al formato en el cual habremos de expresar matemáticamente los valores senoidales, tanto de voltaje o de corriente, esto será de la forma AM seno de omega de t, donde AM equivale a la amplitud de la señal, seno está hablando del tipo de señal y omega de t es la distancia angular que recorre esta señal. La ecuación alfa igual a omega de t establece que el ángulo a través del cual pasará el vector rotatorio está determinado por su velocidad angular y el lapso durante el cual gira el vector. Relacionando este enunciado con la forma de onda senoidal, tenemos el formato general de una onda seno, el cual también puede escribirse con omega de t como la unidad de medición horizontal. Como se observó antes, puede ser dado en radianes, donde los radianes están determinados por la distancia angular, pero como podemos observar, la distancia angular alfa también es igual a omega de t. Aplicando este formato de expresión de ondas senoidales, vamos a utilizar lo que es la notación de voltaje y corriente, en donde tendremos que para cantidades eléctricas, tanto como para corriente como para voltaje, el formato general es I de t es igual a Im seno de alfa, asimismo es igual a Im seno de omega de t. Y V de t es igual a Vm seno de alfa, que también equivale a Vm seno de omega de t. Observamos que las letras minúsculas hacen referencia, como se vio en el video anterior, a valores instantáneos y las letras mayúsculas son a valores de amplitud o valores pico. Tal es el caso de I de t, E y M, respectivamente. Uno de los conceptos que más genera dolores de cabeza es el de relaciones de fase y es ampliamente utilizado cuando hablamos de sistemas trifásicos o bien en sistemas monofásicos cuando estamos determinando la relación de fase entre la corriente de un circuito y su voltaje, o bien la corriente y voltaje de alguno de sus elementos. En caso de que la forma de onda tenga un desplazamiento a la derecha o a la izquierda de los 0 grados, la expresión que se utiliza es AM seno de omega de t más menos, según sea el caso izquierda o derecha, teta, donde teta es el ángulo en grados o radianes que la forma de onda se ha desplazado. Vamos ahora a los casos particulares.
En caso de que la forma de onda cruce el eje horizontal con una pendiente que tiende a positiva, antes de 0 grados, la expresión se considerará AM seno de omega de t más teta. A esto se le conoce como señal en adelanto. Otra manera de entender esto es por medio de una analogía. Imaginemos que tenemos una cita en una hora determinada. Esta hora la pondremos en el punto 0. Si nosotros llegamos minutos antes de la hora determinada, estamos adelantados a nuestra cita. Es decir, la señal empezó n cantidad de grados o radianes antes del 0, es como se determina una señal en adelanto. El caso contrario ocurre cuando la forma de onda cruza el eje horizontal con una pendiente que tiende a positiva posterior a los 0 grados, y la expresión matemática que se habría de utilizar es AM seno de omega de t menos teta. De la misma forma que se utilizó una analogía para entender el concepto, vamos a ver esa misma analogía para entender ahora lo que es el concepto de señal en atraso. Si nosotros tenemos la cita en una hora determinada y esa hora la planteamos en nuestro punto 0, si llegamos tarde, vamos a llegar teta grados después de lo que se nos citó, después de la hora fijada. Bien, entonces estamos atrasados. De esta manera podemos visualizar que la señal senoidal que se muestra en la imagen empezó su primer semiciclo positivo teta grados después del 0, es decir, lleva un atraso. En la última parte del video anterior se trató el tema de la importancia de la señal senoidal en la corriente alterna, la cual concluía de que ésta, cuando es sometida a diferentes elementos, tanto capacitivos como inductivos, mantenía una señal tipo senoidal o tipo senoide. Esa relación la podemos visualizar ahora por medio de la relación seno-coseno, en donde si la forma de onda cruza el eje horizontal con una pendiente que tiende a positiva 90 grados o pi sobre 2 radianes antes, entonces tendremos lo que se llama una señal coseno. En la imagen mostrada en pantalla podremos observar que es la imagen gris que está definida por una línea azul y es una señal senoidal, pero que tiene un adelanto de 90 grados, es decir, 90 grados antes la señal senoidal empezó a generarse. Y en la zona punteada podemos ver una señal senoidal tradicional partiendo desde 0. Cuando tenemos la señal senoidal que empieza antes, siendo más precisos 90 grados antes, entonces se llama señal coseno. Y podemos ver la relación matemática existente entre ellas, donde AM seno de omega de t más 90, es decir, está adelantada a 90 grados, y planteando esta misma ecuación con radianes, vemos que se trata de una señal tipo coseno. Sin embargo, si ahora la señal coseno yo la quiero visualizar desde los términos de una señal seno, podemos observar que una señal coseno, si la retrasamos 90 grados o bien pi sobre 2, entonces tendremos una señal tipo senoidal. Con la finalidad de dar complemento a este concepto, podemos observar que los términos de adelanto y retraso se utilizan para indicar la relación entre dos formas de ondas senoidales a la misma frecuencia trazadas sobre el mismo sistema de ejes. Se dice que la curva coseno, como ya se vio anteriormente, va adelante de la curva seno 90 grados, o bien que la curva seno va 90 grados detrás de la curva coseno. En la imagen podemos ver lo que se comentó anteriormente, de que esto se hace con la finalidad de interpretar valores de corriente y voltajes dentro de un circuito. En azul podemos ver una onda senoidal que representa la corriente de un circuito, y en color gris con una línea negra podemos ver una señal que representa del voltaje.
y podemos ver que la señal azul está adelantada 80 grados con respecto a la línea negra, o la señal negra, perdón, que viene siendo la del voltaje. Si lo vemos desde el punto de vista del voltaje, el voltaje está retrasado 20 grados desde su punto de origen. Para entender el concepto de valor promedio es importante entender que la suma algebraica de las áreas debe determinarse puesto que algunas contribuciones de área están por debajo del eje horizontal. A las áreas sobre el eje se les asigna un signo positivo y a las que están debajo de él un signo negativo. De modo que un valor promedio positivo está sobre el eje y un valor negativo está bajo de él. El valor promedio en cualquier corriente o voltaje es el valor indicado en un medidor de corriente alterna. Y aquí hay que tener mucha atención, ya que en otras palabras, a lo largo de un ciclo completo, el valor promedio equivale a un valor de corriente directa. Con la finalidad de poder visualizar mejor este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Y vamos a calcular el voltaje promedio para señales regulares. Observamos en la imagen que tenemos una señal tipo cuadrada con amplitudes diferentes. La amplitud positiva o el semiciclo positivo es de 14 volts, mientras tanto el semiciclo negativo es de menos 6 volts. Entonces, para calcular el valor promedio o el voltaje promedio, habremos de sumar las áreas y dividirlas entre la longitud de la curva. Podemos de 14 volts por lo que dura este pico de voltaje, que es un milisegundo, ya que el periodo es de 2 milisegundos. Y el semiciclo negativo, que es de menos 6 volts, también dura un milisegundo. Al realizar esta operación de 14 volts por milisegundo menos 6 volts por milisegundo entre 2 milisegundos, observamos que los milisegundos se van y tenemos un resultado de 14 menos 6 a 8 sobre 2 igual a 4, determinado en volts. Entonces el voltaje promedio de esta señal de corriente alterna es de 4 volts, equivalentes a 4 volts de corriente directa. Sin embargo, cuando se trata de señales irregulares, el voltaje promedio no sigue este patrón de cálculo, por lo que se debe de hacer uso del cálculo de áreas bajo la curva, y para ello se utiliza la integral. Para determinar el área bajo la curva, es necesario utilizar la siguiente ecuación. VCD es igual a SC sobre T por la integral de 0 a T de Vm seno de omega de dt dt, donde VCD hace referencia al voltaje promedio, SC a la cantidad de semiciclos que nosotros pretendamos someter al cálculo del área bajo la curva, T al periodo, y la integral de 0 a T, pues también donde T es el periodo, Vm es el voltaje pico y seno el tipo de señal que nosotros vamos a graficar. Es importante considerar que siguiendo este método se concluye que el valor promedio de una forma de onda senoidal a lo largo de un ciclo completo es 0. Un valor efectivo es un valor de corriente directa equivalente, el cual expresa cuántos volts o amperes de corriente directa equivalen a una forma de onda que varía con respecto al tiempo en términos de su capacidad para producir potencia promedio. El valor eficaz también se conoce como RMS por sus siglas en inglés Root Mean Square o en español raíz media cuadrática. Para calcular el voltaje RMS se plantea de forma general la siguiente ecuación. VRMS es igual a la raíz cuadrada de SC sobre T por la integral definida de 0 a T de Vm seno de omega de T todo al cuadrado de T. Por último, para entender mejor el concepto de la producción de potencia promedio de corriente alterna, veamos la siguiente lámina. La potencia neta.
¿Cómo es posible que una cantidad de corriente alterna senoidal suministre una potencia neta, si durante un ciclo completo la corriente neta en cualquier dirección es cero? Es decir, ¿cómo es posible que haya una potencia si el valor promedio, como ya lo vimos, es cero? Bien, para despejar esta duda es importante entender que independientemente de la dirección, la corriente de cualquier magnitud que pase a través de un resistor suministra una potencia a dicho resistor. En otras palabras, durante la parte positiva o negativa de una señal, esta habrá de suministrar potencia en cada instante al resistor. En la imagen podemos observar esta situación. En rojo se observan las cargas positivas fluyendo en un sentido, y en azul se observan las cargas negativas fluyendo en el sentido opuesto, en donde a través de las flechas color rojo indican que hay el suministro de una potencia, independientemente de la dirección que ésta implique. Muchas gracias por la atención y dejo las fuentes bibliográficas que se consultaron para la realización de este trabajo. Los veo la próxima. No dejen de estudiar.